Bienvenidos a parte 6B. Hoy vamos a estudiar sobre evangelistas y predicadores. En la última sesión discutimos la definición de un evangelista y un predicador. Hablamos de sus características y de la obligación de la iglesia de brindar sostenimiento. Ahora vamos a discutir las responsabilidades de un evangelista y un predicador. El trabajo de un evangelista y predicador. Pablo encomendó a Timoteo que hiciera la obra de un evangelista. Cumple con tu ministerio. Segundo Timoteo 4:5. Esta declaración revela que su descripción de trabajo está definida. Es un trabajo distintivo que constituye el ministerio del predicador y Pablo esperaba que Timoteo lo cumpliera. A continuación, veremos las diferentes facetas del trabajo de un evangelista en los diferentes niveles de acuerdo a los requerimientos de conocimiento, experiencia ministerial y, por supuesto, capacidad. Número 1. Evangelizar a los perdidos. La definición de la palabra evangelista transmite una parte importante del trabajo del predicador. Un evangelista proclama las buenas nuevas de la salvación a los perdidos. Un evangelista local como Timoteo en Éfeso tiene la tarea designada de predicar la palabra de Dios a la iglesia, segundo Timoteo 4:2. Pero el trabajo básico elemental del predicador del evangelio es evangelizar, es decir, ganar almas, proclamar las buenas nuevas a los perdidos. Momentito. Por favor, apague sus micrófonos. Por favor, apague sus micrófonos. Ningún evangelista cumple su ministerio limitando su trabajo al púlpito. Un evangelista buscará por sobre todas las cosas salvar a los perdidos. Al buscar un predicador, la iglesia local debería priorizar la ganancia de almas como requisito principal. Número 2. El predicador debe predicar la palabra a la iglesia. Pablo encomendó al predicador en 2 Timoteo 4:2 a predicar la palabra, estar preparando a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Es obvio por el contexto de que esta predicación debe dirigirse a la iglesia, ya que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y subvolverán a las fábulas. Dios quiere que se prediquen las enseñanzas fundamentales de la fe a la iglesia como parte regular de su dieta espiritual. Nunca debemos dar por sentado el conocimiento de la palabra por parte de la iglesia. Hebreos 12:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pedro veía la necesidad de la iglesia de recordar las enseñanzas de las escrituras continuamente. Escribió a una gran cantidad del cuerpo de Cristo, diciendo, además, me cuidaré de asegurarme de que siempre tengas un recordatorio de estas cosas después de mi fallecimiento. Segundo Pedro 1:12 y 15. Una iglesia espiritualmente fuerte generalmente se equipara con un púlpito espiritualmente fuerte. Número 3. Edificando la iglesia local.
predicando en la iglesia local conlleva, capacitando a los miembros para el ministerio, llevando a los miembros a unidad de la fe y al conocimiento de Cristo, llevando a los hijos espirituales hasta alcanzar la madurez espiritual, en tanto los prepara para poder discernir las enseñanzas erróneas. Efesios 4, 11 a 16. Edificando el cuerpo, recordando a los hermanos el camino de los apóstoles. 1 Corintios 4, 17. Dios quiere que su pueblo sea edificado mediante la proclamación y enseñanza pública. Pablo exhortó al predicador. Según 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Sentir el bienestar espiritual de los miembros locales y satisfacer sus necesidades para el crecimiento espiritual requiere de un predicador experimentado y conocedor de la palabra. Número 4. Designar ancianos. Dios desea que haya ancianos en cada congregación. Tito 1:5. Ninguna iglesia local está completamente estructurada para satisfacer las necesidades espirituales de sus miembros hasta que haya ancianos calificados, pastores espirituales en su lugar. Una labor del predicador local es designar ancianos en cada iglesia y mantener una ancianía calificada en cada iglesia donde existen. Desde el esfuerzo inicial de instruir a la iglesia local sobre el carácter de los ancianos hasta la designación final de una ancianía puede llevar años. Esto requiere sabiduría, experiencia, paciencia y mucha oración para que los esfuerzos se hagan realidad. La palabra designar lleva la idea de asignar un ministerio. Designar ancianos no es una ordenación eclesiástica formal, sino la designación para el reconocimiento de las iglesias, de aquellos que ya habían sido levantados y calificados por el Espíritu Santo y habían dado evidencia de esto en su vida y servicio. En otras palabras, la palabra designación aquí no significa que el predicador se pare ante la congregación y señale a varios hombres diciendo, serás un anciano. Lo que sí significa es que a través de la guía del predicador, las iglesias seleccionan y aprueban a los hombres que serán designados. Los miembros de la iglesia entonces deben ser informados sobre las calificaciones y el trabajo de los ancianos para que ellos mismos estén calificados para identificar y seleccionar a tales hombres. La información sobre las cualificaciones recae directamente en una tarea del predicador. Vamos a ver que en el libro de los Hechos 6, 1 a 6, se instruyó a la iglesia para elegir entre ellos 7 hombres con características especiales, una tarea, lo que luego serán nombrados oficialmente por los apóstoles. Designar estos 7 hombres para los apóstoles se ejecuta a la aprobación de la iglesia que los seleccionó. Esta misma idea se refleja en la designación de los ancianos por parte de Pablo y Bernabé en cada una de las iglesias de Galacia, Hechos 14:23. Cuando Pablo y Bernabé designaron ancianos en cada iglesia, se hacía con la aprobación de las iglesias por aquellos hombres que habían
invenciado sus dones de Dios para desempeñar su trabajo como ancianos. Esta misma idea se expresa en 2 Corintios 8, 16 a 19, donde se designó, no por votación, sino con aprobación general, por las iglesias en Grecia, a un hermano digno de alabanza para acompañar al apóstol en la entrega de sus ofrendas a los santos pobres de Judea. Así el Espíritu Santo unge a los ancianos, Hechos 20-28. La iglesia los selecciona y un evangelista o otra persona los nombra con la aprobación general de la iglesia. La idea de que Tito designe a los ancianos mediante la selección y aprobación de la iglesia debe diferenciarse de afirmar que un predicador local tiene autoridad evangelística sobre la iglesia local y, por lo tanto, tiene la autoridad para nombrar a los ancianos según su propia elección. Esta última idea se ha distorsionado más aún para afirmar que si el evangelista tiene autoridad para seleccionar y nombrar ancianos según su propia elección, entonces tiene autoridad sobre los ancianos que nombra. Sin embargo, la única autoridad que tiene el evangelista es la autoridad de la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:11, Tito 2:15. Las cosas que se le ordena enseñar con toda autoridad son estas cosas mencionadas en la palabra de Dios. A través de la predicación, la enseñanza y la oración, el evangelista ayuda a la iglesia local a madurar, seleccionar y nombrar a los ancianos. Número 5. Defiende la fe. Desde el mismo principio, los hombres han desafiado en la enseñanza bíblica, tanto en la inspiración como en la autoridad de los escritores, llegando a torcer hasta el mismo plan de salvación establecido en el Nuevo Testamento. El denominacionalismo, como ejemplo, se originó solo hace unos 500 años. Es una visión corrupta de la enseñanza cristiana sobre asuntos como diseño y propósito del bautismo, justificación por la fe, eliminando así la identidad bíblica de la verdadera iglesia. La división denominacional se mantiene en contradicción con la oración de Cristo por la unidad doctrinal de la iglesia. Juan 17:20-21. Reemplazando la estructura organizacional apostólica de la iglesia local, autónoma por sistemas de un solo pastor y estructuras jerárquicas, centralizando la autoridad religiosa por un obispado unipersonal. Rechazan la autoridad de las escrituras al colocar mujeres en puestos de liderazgo eclesiástico y como funcionarias en la asamblea de adoración en contra de la enseñanza apostólica en 1 Corintios 14 y 1 Timoteo 2. Perdón. La historia nos muestra que en general fueron los predicadores del evangelio, sólidos en doctrina y poseedores de fuertes convicciones bíblicas, quienes defendieron la verdad y preservaron la iglesia contra tales errores para mantener la identidad de la iglesia del Nuevo Testamento y, por consiguiente, nuestra salvación. Solo una oración constante y un estudio de las escrituras pueden capacitar al evangelista para identificar y vencer a aquellos que creen doctrinas falsas y exponer las violaciones al patrón de las palabras del Señor.
Pablo exhortó al predicador, segundo Timoteo 4:1-5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predicas la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra el evangelista, cumple tu ministerio. Este trabajo requiere de un predicador, no solo experiencia doctrinal, sino una interminable vida de oración y un constante estudio bíblico e investigación. Número 6. Entrenando predicadores y maestros. Segundo Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces para enseñar también a otros. En Hechos 16:1-5, Lucas menciona las primeras experiencias de Timoteo en el entrenamiento de los predicadores, estando bajo la supervisión directa del apóstol Pablo, y el éxito que logran sus esfuerzos combinados. Luego, Lucas registra el entrenamiento que Pablo hace durante 2 años en la escuela de Tirano y los resultados exitosos de ese esfuerzo, Hechos 19:9-10. Como resultado, muchos oían y obedecían el Evangelio. Años más tarde, en su última carta, Pablo pasa el batón a Timoteo para que continúe haciendo el entrenamiento de predicadores y maestros, segundo Timoteo 2:2. Ya sea por un método, Timoteo Pablo, o por un arreglo académico más formal. El entrenamiento de predicadores y maestros es la obligación del predicador, dice Pablo. El futuro de la iglesia depende de ello, porque la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Mateo 9:37. Esto requerirá más de la experiencia práctica de un predicador veterano. Sería bueno que los predicadores locales evalúen su ministerio a la luz de la descripción del trabajo de un evangelista que hemos delineado hoy y hagan un juicio ministerial sobre si realmente se están involucrando en hacer la obra de un evangelista. Próxima pregunta. Clérigo y laico. En el Nuevo Testamento no tenemos títulos especiales para los predicadores. Jesús advierte a los líderes espirituales contra el deseo de títulos especiales, los que vienen acompañados de privilegios especiales. Mateo 23:1-10. Un predicador que recuerda que ha sido salvado por gracia y es un siervo de la iglesia, no pondrá una brecha entre el púlpito y el banco. Un detalle interesante se encuentra en 2 escritores que hablan del clero y el laico de Dios. Efesios 1:11 dice que todos que están en Cristo fueron hechos herederos. La palabra herencia viene de clero, griega, la palabra de cual se derivó clero, pero la escritura es clara en cuanto a que es el pueblo de Dios quienes son su herencia, o clero. La segunda escritura es 1 Pedro 2:9, que se refiere al pueblo de Dios.
La palabra griega para pueblo es laos, de cual se deriva el término laico. Tanto el laico como el clero son el pueblo de Dios. No hay distinción entre el clero de Dios y el laico de Dios. Tales términos nunca debieron haber sido utilizados para hacer esta distinción no tan cristiana. Quizás, sin embargo, hay una designación especial, aunque puede ser demasiado grande para que algunos se la lleven adecuadamente. Un día el Señor llamará a cada uno de los reunidos para esa designación cuando nos dé la bienvenida a casa. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Mateo 25, 22 a 24. En conclusión, los evangelistas son una parte muy importante del ministerio de Dios, que Dios ha diseñado para la iglesia local. Dios quiere que su palabra sea predicada tanto a la iglesia local como al mundo perdido. Sin la predicación de la palabra, la iglesia perderá su sostén por la fe y, en consecuencia, perderá su identidad. Los evangelistas son una parte indispensable de la misión mundial de la iglesia. La predicación es una parte indispensable del diseño de Dios para el crecimiento de la iglesia local. Otra vez, si tú recuerdas, vaya a eddieenlinea.com, toca el botón Organización de la Iglesia y puedes descargar el libro y todas las carpetas y material de esta clase. Voy a pasar a Luis, un momentito. Ok, Luis, Buenas habla. tardes, hermano. Miren, qué, qué bien y en qué momento nos ha llegado la clase de la organización de la iglesia, cuando tenemos unos visitantes no invitados en el este de Cuba, cuando tenemos unos visitantes que vienen llenos de, no voy a decir palabras, porque no quiero decir palabras, pero llenos de confusión. Y qué bueno es cuando podemos definir los términos de los obreros de la iglesia. Tenemos a los evangelistas, tenemos a los ancianos. ¿Qué pasa? Que nosotros, como latinos, nos concentramos en el evangelista, el predicador, el ministro, y de ahí no nos vamos. Entonces, no nos conviene crear el cuerpo de ancianos, porque una vez que crees el cuerpo de ancianos, ellos son quienes van a dirigir la iglesia. Y si ustedes supieran la importancia de que la iglesia sea dirigida y que la persona, el predicador, el evangelista, se dedique más a tiempo a la oración con el Señor, a la lectura de la Biblia, a la meditación, a la preparación de la palabra. Hermano, el reino se hace invencible, pero a veces nosotros queremos ser cabeza de ratón en lugar de ser cola de león. Recuerden que somos la cola del león de Judá. Seríamos la cola de Jesús, a quienes le debemos todo. Ahora, Rolando, ¿me estás oyendo? Rolando, Rocky, ¿me oyes, Rolando? Ok, Santos, 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 el micrófono, Sí, hermano. bueno, Luis. Mira, hay una definición entre evangelistas y ancianos. ¿Por qué tú piensas, hermano, que en nuestros pueblos no está la iglesia organizada, bíblicamente hablando? Ok, una de las razones creo que sería la falta de preparación de parte del evangelista, ¿verdad? Porque el evangelista es el que debe de mover esto, el que debe de motivar, el que debe de enseñar
y debe de orientar a la iglesia para que se vaya alineando de acuerdo a la línea y al patrón bíblico. Porque recuerde, hay un gobierno bíblico que debe de existir en la iglesia. Y aquí nos consta a nosotros, por ejemplo, que hay iglesias que tienen 35 años de existencia y no cuentan ni tan siquiera con un evangelista preparado. Solo algunos predicadores así que solo se llaman predicadores, hermano, solo porque predican en el púlpito y allá dentro de algunos días de reunión, pero no son esos predicadores que motivan, no son aquellas personas que se involucran, que invitan a la iglesia a que se haga esto, a que se lleve a cabo, a que se observe, por ejemplo, la organización bíblica de la iglesia. Imagínense, 35 años debería de haber una iglesia ya organizada, porque son cantidad de años que hay, que tiene un gran recorrido, cantidad de tiempos. Y, por ejemplo, hay otras iglesias aquí que conocemos, que nos consta que por información que hemos indagado por ahí, tienen 45 años de existencia. Pero pregúntese si cuentan con un maestro o con un evangelista oficial. No cuentan con nadie de eso, solo una persona que supuestamente es encargado, que supuestamente solo es para ir a predicar durante los días de reunión, pero no hay una persona que esté, hermano, con aquel interés, aquel deseo de preparar a la iglesia para que el gobierno bíblico se cumpla dentro. Entonces yo veo por ahí, por ese lado, negligencia. La Amén, hermano. negligencia de parte de aquellos que están preparando a la iglesia. La no obediencia. Miren, hermano, cuando tenemos un niño, qué es lo que hay? Hay un médico que es especialista en niños. Y nosotros como padres llevamos el niño al pediatra. Y el pediatra va midiendo, lo va midiendo, lo va midiendo. Está bien, dale este alimento, dale este otro, no le dejes este medicamento. El pediatra lo va clasificando en la medida que el bebé, el niño va creciendo. Ahora, hermano, en la iglesia es parecido. En la iglesia tenemos el pediatra que es la Biblia. Y la Biblia nos dice cómo debe funcionar. Pero muchas veces nosotros queremos ejercer patrón por miedo a perder posición. Porque tenemos miedo a qué? A nosotros mismos. Miren, les voy a dar un ejemplo sencillo. En Cuba, la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, empezó en el 1930 y tantos. En el año 59 habían 100 congregaciones. En el año 87, cuando yo vine a los pies del Señor Jesús, habían 7 congregaciones. ¿Saben ustedes por qué nunca esas iglesias perseveraron? ¿Por qué nunca llegaron a existir? Porque nunca siguieron el patrón divino. Entonces, a partir de ahí yo conozco un señor, Julio Alfonso Abreu, un varón de Dios. Este hermano tenía los mismos preceptos de San Pablo y él agarraba y preparaba líderes. Me preparó a mí. Cuando yo regresé de Jamaica en el año 97, empezamos a trabajar el hermano Julio Alfonso y nosotros, y llegamos a tener más de 120 congregaciones. Pero ¿qué pasaba? Cuando la iglesia llegaba a 30, 40 miembros, se desmembraban. ¿Por qué? Porque no había la capacidad de trabajar juntos como equipo y todo el mundo quería ser cabeza. Entonces, al no aplicar la medicina divina, lo que había era división y separación. Por eso, hermano, es tan importante, primero que pensemos, estamos trabajando para el Padre, para el Señor de señores. Él tiene un plan. Es una plantilla donde yo voy a trabajar. Hay una plantilla donde tú haces esto, esto y esto. Punto. Entonces, si nosotros nos vamos de nuestros deberes, hermano, lo echamos a perder. Por eso es tan importante que hagamos labor de evangelista. Es tan importante que preparemos obreros. Es tan importante que le demos importancia a la preparación de obreros como Evi. Cuando el Señor nos pone a Amén. trabajar, me pone a trabajar a mí Así con es. Rocky. Yo estaba muerto. Yo no estaba flotando.
Entonces volví a tomar sentido en mi vida, volví a tener el sentido, el fuego ese que tenía antes, lo vuelvo a recuperar. Y empezamos ahora, y empezamos chiquitito. Y miren cómo hemos avanzado. Y tenemos muchos planes que no queremos divulgarlos para ponerlo en las manos del Señor. Tenemos muchas cosas que queremos hacer, pero todos para la gloria y la honra de Dios. Y yo le decía, hermano, Amén. Ahí tiene que ser, hermano. yo estoy cansado, pero quizás yo no pueda hacer esto y aquello, pero voy a preparar, voy a ayudar en la preparación de los predicadores, voy a ayudar en la preparación de los ancianos, voy a ayudar en a enseñarles a trabajar, pero con pasión. Y le doy gracias a Dios que me da los últimos días de mi vida para que yo se los dedique a Él. Yo me retiro ya el año que viene, en menos de 2 meses, con el favor de Dios, estoy a sus pies. Y es, hermano, ajá, sí, Rocky, ¿qué decía? Rolando can speak now. Ellos están conectados. Ok, Rolando, adelante. Rolando. Adelante. Rolando, ¿tú puedes escucharme? No sé, baby tal vez tiene problemas con su micrófono. Ok, vamos a seguir, Rocky. Eliezer, hermano, hay una separación entre evangelistas y ancianos. ¿Cómo tú ves esa separación de acuerdo a la posición de la Biblia, hermano? Realmente los evangelistas tienen un trabajo, ¿no? Según la palabra está establecido que el evangelista es el hombre que sale a la calle a predicar el evangelio. Por ejemplo, voy a hablar de mi país. La función básica de los evangelistas acá es preparar lo que es el trabajo al campo, afuera. Llámese los hospitales, llámese las ayudas a otras congregaciones, ¿correcto? ¿No, verdad? Llámese Amén. el trabajo alrededor de la iglesia. Ese es el trabajo que hace el evangelista. Sin embargo, el anciano, ¿no, verdad? El anciano está dentro. Sin embargo, también muchas veces el anciano hace el trabajo de evangelista, porque el hecho de que tú seas anciano no te puede limitar a que tu trabajo solamente es administrar la iglesia, por así sea. También hay momentos que el anciano hace la función, se fusiona también como evangelista. Es como yo lo veo bíblicamente. Hermano, Pablo le dice, dignos de doble honra. Cuando el anciano predica también, es digno de doble honra. Pero ¿qué pasa? El evangelista es la punta de la lanza. Ahora, la lanza no lo hace solamente en la punta. Ahí está el evangelista que va adelante. Pero también el evangelista tiene la tarea de preparar a los ancianos. Por lo tanto, tiene la tarea de preparar la iglesia para organizarla. Tiene la tarea de ungir a los ancianos en el nombre del Señor, que es lo que nosotros soñamos. Nosotros como Eddie tenemos un sueño y el sueño es que podamos establecer iglesias bíblicamente organizadas. Llevan 100 años, porque desde el año 30 y pico y estamos ya en el 25, y que no haya una iglesia con ancianos. No, porque tenemos una junta de varones. No, hermano, no es una junta de varones. El colmo es que yo estaba viendo, y no quiero decir nombre, porque me avergüenza, que hay predicadores que ya no ponen la foto de la congregación, porque no tienen a nadie, y ponen la foto de ellos. Aquí estamos predicando. Pero no ponen la foto de la congregación, porque les da vergüenza que la gente se ha ido. ¿Y por qué la gente se va? Porque no estás predicando la palabra tal y como es. En estos tiempos difíciles, hermanos, la gente tiene hambre. La gente tiene hambre de pan. La gente necesita el consuelo del evangelio. Este es el momento en el que el Señor nos pone a nosotros para alimentar con nuestras vidas al pueblo de Dios. Este es el momento de nosotros
pero es para alimentar, es el consuelo de la palabra, es el consuelo del evangelio. La palabra del evangelio pues, significa buenas nuevas. Nosotros, hermanos, estamos en el momento adecuado. Vamos a darle el consuelo al pueblo que lo necesita. Jesús te ama. Hay un propósito en todas estas cosas que están pasando. Un ciclón por allá por Honduras. Dos ciclones por Cuba, uno por el este, otro por el otro entrando por aquí, un terremoto por allá. Hermano, no sé si me corresponde decir que estamos viviendo los últimos tiempos. Rumores de guerra, guerra por aquí, guerra por allá. Y dice la palabra, pero no es el fin. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Perseverar. ¿Y qué significa perseverar? Yo estoy cansado, 90 horas de trabajo. Un latino, un caribeño no está diseñado para trabajar en Estados Unidos. Estoy aquí encogido, 90 horas de trabajo. Y ahora reponiéndome este fin de semana para empezar el lunes con otro ciclo. Entonces, la gente vive entretenida en su ciclo de trabajo. Y nosotros estamos perdiendo el tiempo, porque es el momento de nosotros de evangelizar a los perdidos. Es el momento de darle el consuelo. Es el momento de alimentarlos con la palabra. ¿Sí, Rocky? No, just tos. Lo siento. Entonces, sí, adelante, Eliezer. Hermano, y lo triste es tantas herramientas que tenemos ahora mismo que podemos utilizar para llevar el evangelio que no tuvieron los hermanos del primer siglo. Porque, por ejemplo, yo tengo un grupo de personas con la cual estoy evangelizando. Ellos no pueden presenciar. Sin embargo, estoy utilizando la herramienta del WhatsApp. Por ahí estoy predicando el evangelio. Por ejemplo, yo vengo ahora mismo. Nosotros tenemos un proyecto en la iglesia que le hemos llamado Llevando la iglesia al sector de los hermanos. Estamos yendo todos los sábados. Buscamos bocina, buscamos la silla. El propietario de la casa, con un hermano de la iglesia, él se encarga de buscar vecinos. Entonces, como ellos no pueden ir a la iglesia, nosotros estamos llevando la iglesia al sector. Así que hay muchos medios. Este es el momento, como te dice hermano Luis, porque los corazones de los seres humanos, ellos están conscientes, ellos saben, porque ellos mismos lo dicen. Ya estamos en la recta final, la palabra se está cumpliendo. Sin embargo, muchos de nosotros estamos entretenidos en otras cosas. Hay muchas actividades en la iglesia, eso es bueno, pero lo primordial es cumplir con la visión, hermano. Lo primordial es cumplir con la misión. Y ahí es que estamos muchos de nosotros en otras cosas. Qué triste es, hermano, cuando la iglesia se convierte en un club exclusivo de voy para la iglesia. Y me dice, no, el Señor te va a dar mucho dinero y ora, y tú vas a ver que ahora que no vas a tener esto y vas a tener aquello. Entonces, es el lugar de dar esperanza celestial, es esperanza terrenal. Vas a ser millonario. Cuando la gente pasa años y no recoge nada, entonces, ¿qué le pasa? Se frustran y se van. Se frustran y se van. Usted no tiene que prometer nada. Usted lo que tiene que prometer es que la presencia del Espíritu, lo que hace, lo que funciona. Yo recuerdo cuando empezamos la iglesia en Santa Clara, en casa de mi suegra, y había una cantidad de viejas chismosas, viejas así, viejas asados, y las fuimos cantando, las invitábamos a un café, y leíamos la Biblia y orábamos, y empezamos un culto chiquitito. Hermano, esas mujeres llegaron al final de sus días rindiéndose al Señor Jesús, vivieron para el Señor Jesús. Entonces ya no eran las viejas chismosas, ahora eran los ángeles del Señor. Y nos toca a nosotros, nos toca a nosotros. Muchos de ellos ya pasaron con el Señor. A mí me da tristeza cada vez que voy a mi pueblo, porque pregunto, ¿y fulano? Se fue. ¿Y fulano? Se fue. Pero es como que es un poco agridulce de que, ¿y yo qué? Bueno, yo voy a estar aquí hasta el día que el Señor me lleve. Y quiero irme en mi pueblo. Es lo que es mi deseo. Y le digo a mis hijos, ustedes ya tienen su sueño, ya yo no es que un problema de la familia como padre que provee. Se acabó, ya yo son 69 años, pegados a los 70. Y mi sueño es servir al Señor a tiempo completo, si Dios me lo permite. Y tenemos tantas cosas por hacer. Allá los hermanos en Cuba, también ahí Rocky, muchos planes
muchos planes en El Salvador. Tengo amistades en El Salvador que me están invitando. Tengo amistades en Belice, tengo amistades en México, tengo amistades en Guatemala que me están invitando. Y no sé si es que sea mi sueño, si el Señor me da salud para llegar hasta allá. Pero sí les decimos algo, hermano. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de nosotros. Es el tiempo de llevar el corazón de Jesús a los perdidos, a los que sufren, a los que lloran. Adelante, Rocky. Ok. Préstame un segundo. Compartir pantalla. Bienvenidos a parte 7. ¿A dónde vamos desde aquí? Hasta ahora en este curso hemos estado estudiando la organización bíblica de la iglesia. Primero, Cristo es la cabeza de la iglesia. Un cuerpo no puede tener dos cabezas. Segundo, los ancianos son los líderes espirituales de cada congregación. Son responsables de cuidar de cada rebaño local. Necesitan involucrarse en cada una de nuestras vidas para mantenernos espiritualmente en el camino correcto. En la Biblia no existe liderazgo entre Cristo y los ancianos locales. Decir lo contrario sería contrario a las enseñanzas del Nuevo Testamento. 3. Estudiamos los diáconos y ellos son los trabajadores dentro de las congregaciones locales. Se encargan de los asuntos terrenales que la iglesia necesita atender. Esto permite que los ancianos se concentren en el bienestar espiritual de las congregaciones. Y número 4, estudiamos los evangelistas predicadores. Son los presentadores de la palabra de Dios. Son un don para cada congregación. Llevan la palabra de Dios a cada congregación y llevan al mundo. Tienen una tarea muy importante y hermosa de compartir las buenas nuevas. Aunque no se les ha dado una autoridad específica, se les ha encomendado la responsabilidad de asegurarse de que se designen ancianos y diáconos en el momento adecuado. Esta no es una tarea que debe tomarse a la ligera y ya que puede afectar en gran medida el bienestar espiritual de cada congregación local. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Antes de saber hacia dónde debes ir, primero necesitas saber dónde te encuentras. Entonces, ¿dónde te encuentras? ¿Tu iglesia tiene ancianos y diáconos? Si es así, es muy probable que tu congregación está siguiendo el ejemplo que se establece en el Nuevo Testamento. Tu congregación no tiene ancianos ni diáconos. Tiene un evangelista o predicador. Tu congregación tiene un liderazgo de varios hombres o está siendo liderado principalmente por una sola persona. Si estás en una congregación sin ancianos, no necesitas entrar en pánico. El crecimiento y madurez de una congregación lleva mucho tiempo, oración, diligencia y trabajo duro. Tenemos ejemplos de iglesias sin ancianos en el Nuevo Testamento. Mira a los corintios. No tenían ancianos y estaban pasando por muchos problemas. Pablo les dijo en 1 Corintios 3:1, no pude hablarles como a espirituales, sino como a personas carnales, como a niños en Cristo. En lugar de pensar en las cosas espirituales, estaban discutiendo sobre quién tenía el mejor predicador. En ese momento, no estaban listos para asumir ese tipo de responsabilidad. Pero ten cuidado, no uses esto como excusa
para no comenzar a investigar el proceso o nunca sabrás si estás realmente preparado o no. Si tu congregación tiene ancianos y diáconos, fantástico. Lo más probable es que tu iglesia esté madurando. Tu ancianato y el personal ministerio pueden trabajar juntos para madurar la iglesia y presentar momentos apropiados para seleccionar más ancianos y diáconos. Si tu iglesia no tiene ancianos y diáconos, entonces es hora de comenzar al menos a estudiar y abordar el tema. Tal vez tu iglesia sea muy joven y no tenga hombres con las cualificaciones o experiencia necesarias para asumir el rol de anciano. Tal vez tu iglesia ya tenga hombres que realicen tareas similares a las de un anciano, pero la congregación no está segura de cómo iniciar el proceso. Es posible que haya un liderazgo actual o una persona a cargo que no quiera renunciar a su posición y poder dentro de la congregación local. Pablo habla de esto mismo en Hechos 20:30. Tal vez el liderazgo actual o la congregación no estén seguros de cómo comenzar. Tal vez los miembros de tu congregación tengan miedo de tomar la decisión equivocada o interpretar incorrectamente las escrituras. En Mateo 25, 14 a 30, leemos la parábola de los talentos. Si recuerdas, el amo dio a cada uno de sus siervos talentos para cuidar mientras él estaba fuera de viaje. El hombre con un talento lo escondió en la arena y no hizo nada con él por medio a cometer un error. Debido a que no hizo nada, fue arrojado a las tinieblas exteriores. Cada uno de nosotros atraviesa la vida y todos tomamos muchas decisiones cada día. Personalmente, he tomado muchas decisiones acertadas, pero también he tomado muchas malas decisiones. Todos lo hemos hecho y todo lo haremos. Pero no avanzar por miedo a cometer un error es claramente inaceptable ante Dios. Debemos seguir adelante. Después de todo, el Espíritu Santo nos guiará hacia donde debemos estar. Bien, voy a compartir contigo algunos consejos para dar el próximo paso. Número 1, empieza. Esto significa comenzar a estudiar este tema. Examina la palabra. Involucra a toda la congregación. Comienza a orar acerca de este tema. Pídele a Dios que te guíe en este proceso. Pide sabiduría a Dios. Juan 14:13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Número 2, ten paciencia. No te apresures. Este proceso puede llevar hasta 6 meses en una iglesia bien establecida que ha tenido un ancianato sólido durante muchos años. Número 3, haz todo de manera ordenada. 1 Corintios 14:40. Pero háganse todas las cosas decentemente y con orden. Número 4, evalúa tu situación. ¿Estamos listos? Mi congregación tiene hombres con la madurez espiritual y el conocimiento necesario para cuidar adecuadamente del rebaño. Una de las peores cosas que puedes hacer es instalar a alguien que no esté preparado, o si la congregación no está espiritualmente preparado, solo por el hecho de tener ancianos. Asegúrate de que tu congregación tenga la madurez necesaria. Ora
y busca consejo. El Espíritu Santo te guiará. Sabrás cuándo es el momento adecuado. Número 5. Haz todo por amor y edificación de la iglesia. Mateo 22, 37-4. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Número 6. Importante. Evita la disensión. Este será un proceso emocional con ideas fuertes y opiniones firmes. No permitas que este proceso cree divisiones dentro de tu congregación. En cambio, úsalo para acercar más a tu congregación, mostrando amor mutuo y llegando a compromisos para alcanzar un objetivo común. Recuerda, quien piensa diferente no es tu enemigo, es un hermano honesto que tiene opinión propia y habla de frente. 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La división causada por el deseo de tener tu propia voluntad. En cambio, aborda este proceso con el espíritu de Pablo en 1 Corintios 8:13. Por tanto, si la comida hace que el hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Número 7. Comienza desde donde te encuentres. Quiero concluir este segmento con esta escritura. Efesios 4:10-12. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos recordar que Jesucristo mismo nos dio dones sagrados, nos dio apóstoles y profetas en el primer siglo y continúa dándonos evangelistas, predicadores, maestros y ancianos. Estos son un precioso regalo de Jesús para equipar a cada congregación en la obra del ministerio y edificar y glorificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. No podremos alcanzar nuestro potencial hasta que realmente aceptemos estos dones. Tu congregación puede tener todos estos dones. Si es así, alabado sea Dios porque estás bendecido. Tu congregación puede tener solo algunos de estos dones y eso está bien. Romanos 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que haríais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Todos éramos pecadores en algún momento, pero cuando llegamos a Cristo, Él nos aceptó tal como éramos. A través de su muerte, nos ha reconciliado a todos como
irreprensibles ante sus ojos. Nos ha hecho parte de su cuerpo, tal como somos y donde estamos, y por lo tanto, como parte de ese cuerpo, debemos avanzar desde donde estamos y aceptar los preciosos dones que Jesucristo ha preparado para nosotros. Si habrá preguntas, si habrá cosas de las que no estaremos seguros. Si tienes ancianos, ellos pueden ayudarte con estas preguntas. Si no tienes ancianos, recuerda que tienes al Espíritu Santo viviendo en ti. El Espíritu Santo te guiará. Tu congregación debe unirse con cualquier liderazgo que puedas tener y trabajar juntos en un acuerdo para decidir cómo abordar estas preguntas o preocupaciones. Esto debe lograrse juntos. Ya sé que una iglesia tenga ancianos o no, si el liderazgo no presenta hombres a los que las congregaciones realmente seguirá, no se logrará nada. Si la congregación presenta hombres que el liderazgo no aprueba, tampoco se logrará nada. El predicador debe presentar e instruir a tu congregación acerca del liderazgo de ancianos, los requisitos y metas. Esto es parte de su deber. Entonces, la congregación y el liderazgo en su conjunto deberán examinar las escrituras y preguntarse, ¿tenemos candidatos potenciales listos para ser ancianos y diáconos? Estos hombres encajan verdaderamente en el modelo establecido en 1 Timoteo, Tito y 1 Pedro. ¿Cuándo queremos comenzar el proceso? ¿Cómo vamos a proceder? Hechos 14:23 establece claramente que los apóstoles designaron ancianos en cada iglesia que establecieron. En Tito 1:5, a Tito se le dio una instrucción clara de establecer ancianos de cada ciudad, y nuevamente en Efesios 4:11, Jesús tenía la intención de que estuviéramos como un regalo. Mi consejo es que avancen. Cuando se establece en la parábola de los talentos en Mateo 25:14-30, no avanzar debido al miedo es inaceptable ante los ojos de Dios. Así que avancen, no tengan miedo. Servimos a un Dios vivo. Romanos 8:31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto aquí está en el apéndice. Ejemplo, proceso para seleccionar ancianos. Reseña de la selección de ancianos, el proceso de selección de ancianos, funciones esenciales de los ancianos, carta de presentación, formulario de nominación de ancianos y formulario de aceptación o rechazo. He incluido en esta sección, en este apéndice, para compartir el proceso que una iglesia que conozco utiliza para la selección de ancianos. Este mismo proceso se puede modificar y utilizar para seleccionar diáconos también. Los procesos son muy similares. Además, veo que la mayoría de las iglesias repiten el proceso cada 3 o 5 años. Ten en cuenta que este es un sistema o formato que se utiliza y se basa en las escrituras. Este proceso es similar a los procesos que he visto en las iglesias donde he asistido en el pasado. Este sistema puede funcionar perfectamente para tu congregación tal como está. Bien, tu congregación puede querer modificarlo para que se adapte mejor a sus necesidades. Tu congregación puede querer desecharlo y preparar su propio sistema que esté en línea con las escrituras.
Esto es solo un ejemplo para ayudarte a comenzar si este tema es nuevo para ti. Por favor, apaga su micrófono. Reseña general del proceso de selección de ancianos. Uno, los ancianos determinaron un momento para comenzar el proceso. Dos, los ancianos o líderes seleccionaron un comité de selección para supervisar el proceso. Tres, los ancianos o personal ministerial, predicador, proporcionarán enseñanza bíblica sobre ancianos. Cuatro, el comité de selección obtendrá formularios de nominación y una carta de presentación para los miembros actuales de la congregación. 5. Los miembros de la congregación devolverán los formularios de nominación, indicando los nombres de los hombres que consideran calificados para ser ancianos en la congregación. Número 6. Los candidatos nombrados por la congregación se reunirán con el comité de la selección y los ancianos o líderes para discutir el papel, las expectativas, las calificaciones, etc. de ser un anciano. 7. El comité de selección presentará el nombre de todos los candidatos ante la congregación para su aprobación o rechazo de un candidato. 8. El comité de selección proporcionará un formulario de aceptación o rechazo para que cada miembro de la congregación vote sobre los candidatos. 9. La congregación entregará sus votos al comité de selección para la aprobación o el rechazo final de un candidato. 10. Los candidatos que reciben un cierto porcentaje de aceptación positiva de la congregación serán presentados ante la congregación en un servicio especial de reconocimiento y oración por parte de los líderes pidiendo las bendiciones y la sabiduría de Dios sobre ellos. Número 11. Repite el proceso cada 3 a 5 años. Aquí tienes un ejemplo rápido de algunos de los documentos que encontrarás en el apéndice cuando descargues los documentos. Proceso de selección. Funciones esenciales de ancianos. Carta de presentación a los miembros de la iglesia. Formulario de nominación de ancianos y apoyo o rechazo de la congregación. Otra vez, tú puedes ir a EBI en línea, toca el botón, organización de la iglesia y puedes descargar el libro y todas las carpetas y material de esta clase. Yo voy a pasar a ti otra vez, Luis. Miren, hermano, yo estaba ahora mismo recordando cuando David se miraba en el espejo y decía, estoy maravillosamente formado. Cuando nosotros nos miramos a nosotros, nos damos cuenta que estamos maravillosamente formados, que hay una perfección en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque somos un diseño. Nuestro cuerpo, nuestra mente es un diseño perfecto en las manos de un Dios perfecto. Ahora, ¿no creen ustedes que la iglesia, que también es un diseño de un Dios perfecto, sea maravillosamente formada también? Hermano, muchas veces nosotros fallamos al pensar, si viene fulano, si viene mengano. ¿Saben cómo dicen los campesinos en Cuba? Con estos bueyes tenemos que arar. Y muchas veces el Señor nos pone a nosotros en nuestras congregaciones las personas con las cuales vamos a preparar para que hagan sus funciones y para que la iglesia crezca y funcione como tal. Tenemos que hacerlo, pero lo primero que tenemos que hacer es someternos a nosotros mismos, someter nuestro ego,
Dejar de pensar que somos la última Coca-Cola del desierto, de que somos lo más importante. No, hermano, tenemos una función y la función de nosotros es preparar. El hermano Rocky se ha tomado el trabajo de tantos años, porque si hay algo en este país, es todo está organizado, de la pi a la pa, todo está organizado. Y es muy bueno, hermano, muy buen mecanismo que el hermano nos proporciona para nuestras iglesias, pero no busquemos más. Ahí en nuestras iglesias tenemos, hermano, tenemos las personas con las cuales vamos a trabajar, tenemos el barro, tenemos el alfarero. Nos toca a nosotros descubrir. Ahora en Cuba se ha dado en el este, en la búsqueda del oro. Y para buscar el oro, ¿saben ustedes lo que tienen que hacer? Hacer unos hoyos inmensos, sacan toda esa tierra. Después de la tierra tienen que pasarla por un filtro y después de ese filtro ver meticulosamente, buscar los pedacitos, piedrecitas así, y después cogerlo, darle temperatura para fundirlo y al final sacar un gramo de oro. Miren, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros para seleccionar a nuestros ancianos. Nuestros ancianos son ese gramo de oro que está allí. Tenemos que verlo, sacarlo, escogerlo, prepararlo. Y ustedes van a ver que en la medida que nos sometamos nosotros a la fuerza del Espíritu Santo, ustedes van a ver a que la iglesia entonces va a crecer y va a ser fuerte. La iglesia no va a ser fuerte porque estemos nosotros nada más. No, si yo soy si van a ir al baño, no, el baño tiene que tener un cartel así, un cartel asado. No, hermano, si vamos a ayudar, vamos a hacerlo así y hacerlo asado. ¿Qué tú crees, hermano? No, 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 para eso están esos hermanos. Y hemos logrado avanzar mucho en Cuba, hemos logrado avanzar muchísimo. Y ya tenemos preparado la primera iglesia donde vamos a empezar. Y a partir de ahí van a caer las demás iglesias por efecto dominó, porque todo el material para trabajar lo tenemos nosotros. De la misma forma que David dijo, estoy maravillosamente formado, mírese en el espejo, busca un microscopio para que usted vea cuando llegue a las cadenas de ADN, los descubrimientos maravillosos que hay sobre nuestro organismo. Hermano, la iglesia es igual. La iglesia es un diseño perfecto del Padre y es donde único hay perfección, es en el diseño del Padre, es en la iglesia. Por lo tanto, no pretenda usted imponer criterios. No pretenda, hermano. La cosa es sencilla, todo es sencillo. Vamos a obedecer al Señor. Y la iglesia va a crecer, la iglesia va a multiplicar y un día nos vamos a morir. Y estaba hablando con un psicólogo amigo mío y me decía que preparara mi funeral. Yo le decía, solo vaya, por mi casa nunca vaya. ¿Cómo que preparas? Sí, sí. Suponte que tú estás en la caja y que en la caja tú vas a ver cómo viene todo el mundo en el día de tu funeral. Y vas a ver a este riéndose, al otro burlándose, al otro llorando. Vas a ver la gente que te quería, la gente que no te quería. Entonces, hermanos, no somos eternos, pero la iglesia sí es eterna. Y tenemos que preparar la iglesia nosotros para el día que nos vayamos. Para que entonces, cuando nosotros nos vayamos, la iglesia muera. Hay muchos lugares que está pasando eso. Muchos lugares, cuando el predicador fallece o cae preso o alguna desgracia le pasa al predicador, generalmente muere de viejo. La iglesia desaparece. ¿Y por qué desaparece la iglesia, hermano? Porque no llegamos a desarrollar el cuerpo que el Señor quiso que nosotros preparáramos. Le doy gracias al hermano Rocky por ese mecanismo, por ese tiempo que le está dedicando para que nuestras iglesias crezcan y florezcan a los pies del Señor Jesús. ¿Alguien, alguna palabra? Eliezer, hermano, santo, Realmente, mi hermano, Isaac. tenemos, como dijo Dios al profeta, largo camino nos resta por caminar, principalmente en América Latina, que tenemos esa deficiencia de que las iglesias, gran parte de ellas no están organizadas. Ahora, por ejemplo, yo lo hablo por acá, por República Dominicana, y hay muchas iglesias organizadas. Sin embargo, hay otra disyuntiva, pudiéramos decir, y pongo mi ejemplo propio, donde hay muchos predicadores que tienen que hacer las dos funciones, trabajar en la parte secular y trabajar en la parte espiritual. Y muchas veces eso quizás no nos permite que la iglesia avance, que la iglesia crezca de la manera que uno quisiera.
y uno que quizá tiene el conocimiento, gracias al Señor, no se lo pasa 100% a los demás por el tiempo, hermano. Y hay que, aparte de que seguir accionando, seguir trabajando en eso, educando a la iglesia, de que la iglesia, a medida que va creciendo, llega un momento en que pueda soportar económicamente a ese hombre o a esos hombres que se quieren dedicar al trabajo. Pero una de las cosas que más ha afectado ha sido eso, hermano, que a muchas veces el predicador tiene que trabajar secularmente y eso se convierte en un obstáculo para que la iglesia pueda desarrollarse en todos los aspectos. Tiene razón, hermano. Es lo que- Lisanca, un momentico, Rocky, por favor. Lisanca, tiene una manito. Lisanca, Por aquí. Hola, hermano. ¿Cómo adelante, está? Dios le bendiga. adelante, adelante, hermano. ¿Cómo está? Mire, bueno, referente a lo que hemos estado hablando de la parte del anciano, de los diáconos, ¿verdad? Aquí en Venezuela solamente hay evangelistas, ¿verdad? Y hay un cuerpo que conforma, ¿verdad? La parte del cuerpo del ministro que conforman esta parte. Pero, por ejemplo, hubo un hermano que él murió, justamente lo que usted está conversando, él murió y él tenía en esa parte el pensamiento, ¿verdad?, de hacer estudios justamente para la parte de los ancianos, pues de los hermanos, y formar como un grupo de estudio. Pero al morir él, todo quedó ahí otra vez desvanecido, quedó el evangelista y quedó el cuerpo de ministro. Pero hasta ahí, me ha llamado mucho la atención, he estado estudiando parte de eso y cuando vemos que hablamos de una iglesia saludable, tiene que estar completa hasta la parte de los ancianos, ¿verdad? Porque entonces no se completa la parte saludable, pues lo pienso yo así, lo pienso yo así. Hay una parte de dirigencia espiritual, pues, en eso, pues, el dirigir. Lo que pasa es que también pueden haber, ¿cómo es que se llama? Eh, Puede ser que también, oye, pero va a venir un anciano a mandarme a mí. Yo que tengo años, así como lle- llevando esta dirección como evangelista y no van a lo mejor a querer ceder su parte, ¿verdad? Su autoridad. Sí. Se llama orgullo, hermano. Se llama orgullo. Y ahora que usted lo menciona, hay un hermano en Cuba, que se llama Julio Alfonso Abreu, un héroe, un héroe de la fe, la persona que me llevó a mí el evangelio, la persona que se encargó de desarrollar líderes y líderes y líderes, la persona que llevó la iglesia desde así que estaba, la llevó a 19, prácticamente él solo. Después, cuando nosotros regresamos de Jamaica, nos llevamos a 120, éramos dos trabajando, pero la visión la tuvo el hermano Julio. Y después que él muere, hermano, prácticamente todo se ha disuelto. La iglesia se ha disuelto. Y es lo que usted dice. Por eso es importante el cuerpo, el equipo, es importante. Aquí los americanos tienen una cosa muy bien engrasada. Tienen la iglesia igual que en la fábrica, en los negocios, equipo. Aquí ni el dueño tiene la última palabra. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú piensas? Entonces, si el dueño que está poniendo su negocio, su dinero, todo en juego, llega y busca el consenso, como nosotros que no somos nadie, no vamos a someternos, hermano. Allí tenemos que aprender a someternos, tenemos que aprender a oír que nos digan cosas feas. Mira, a mí me parece esto, a mí me parece aquello. Y nosotros no nos gusta que nos digan cosas feas. Ese es mi enemigo, el que no piensa como yo. No, hermano, no es así. Triste va a ser el día que el Señor te lo diga. Y entonces sí va a ser triste cuando el Señor te diga y te apunte con el dedo y te diga, mm, es mejor que me lo diga un hermano a que me lo diga el Señor. Hay Porque algo, cuando el Señor... hay algo interesante, mi hermano, y lo importante, como dice desde el principio, es empezar. Adelante, hermano. Es empezar. Ese, ese es el secreto. Comenzar Mira, con mira, paciencia. Rocky me estaba hablando y yo creo que me harían falta 5 vidas más
para hacer los planes de Rocky, porque quiere visitar Venezuela, quiere visitar Colombia, Amén. quiere visitar Ecuador, Bienvenido. quiere visitar el Bienvenido. Perú, quiere. Y Rocky me dice, Dios, Rocky, yo estoy cansado, yo necesito 3 meses de descanso. En mi tierra, andar descalzo, comerme las guayabas que yo sembré, comerme los mameyes que yo sembré, ese es mi sueño. Y aquí la gente tiene otro sueño, y el mío es mi patio, ir a mi patio, ver allí, ver a mis hermanos que están viejos y cansados, tomarme un café con ellos, hablar con mis hermanos. Hermano, esa es la vida linda. Amén. No es otra cosa. Y por eso cuando nos sometemos, nos quitamos carga de arriba. Hay un hermano que es el presidente de Remar. Remar es una organización española que se dedica a cuidados especiales, especialmente en nuestros países de Centroamérica, niñas embarazadas. Niñas, yo las vi y yo me quedé maravillado. Entonces, este hermano en Guatemala no es Iglesia de Cristo, pero me está invitando como psicólogo a que vaya y lo ayude y haga esto y haga aquello. Yo digo, hermano, yo sueño, y uno de los sueños míos es ese, es visitar Guatemala, visitar ese campamento, ayudar a esas niñas que fueron abusadas, ayudar a estos hermanos que se están dedicando. Yo no soy juez para juzgar si son iglesia o no son iglesia. Son una organización que hace un trabajo muy lindo y muy necesario. Entonces, ¿qué yo quiero hacer con los últimos días míos? Quemarlos, pero quemarlos en el altar. Y a Rocky le hace falta 5 vidas más, porque Rocky quiere hacer tanto, quiere hacer esto y quiere hacer aquello. Y es bueno tener un soñador como Rocky, pero un soñador que va con los pies en la tierra y nos está dando mecanismos. Y es lo importante, hermano, que aprendamos del hermano Rocky los mecanismos que están establecidos y que podemos establecer en nuestros países. Es muy importante. Lisanka, ¿qué me decía, hermano? Otra cosa que quería acotar, mi querido hermano, fue tan interesante que este libro se lo mandé a un ministro de una de las iglesias de acá de Venezuela. Y justamente le dije, oye, pero vete al capítulo 6b y léelo. Oye, hermano, en verdad necesitamos esta parte, ¿verdad? De lo que es conocer lo que es el evangelista, conocer lo que es el predicador, el anciano. Y entonces, bueno, se interesó. Entonces, bueno, vamos a tratar de estudiar, modelar para estudiar con él. Eso es lo importante, hermano. Someternos, aceptar que necesitamos esa ayuda y quitarnos el ego. Quitarnos el ego, porque un día nos vamos a morir. Y yo me acuerdo del hermano Julio Alfonso, era uno blanco, grande, alto, era como un pollo de granja. Ustedes entienden cuando le digo un pollo de granja, ¿verdad? Era lindo, grandón, y cuando hablaba y cuando cantaba, y se murió. Yo siempre he sentido una admiración muy grande por mi hermano Julio. Grande, grande. No solamente me llevó al evangelio, me enseñó a cantar. Me decía, Luis, tú pareces que tienes un gallo atorado ahí cuando cantas. Y yo trataba, pero me lo decía de frente. Y no venía a adular, a decirte, oh, qué lindo tú cantas. No, oye, parece que tienes un gallo, compadre. Practica más, haz esto, haz aquello, haz gárgara. Y es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos entender de que somos frágiles. Necesitamos entender de que el tiempo de vida de nosotros es limitado. Y necesitamos entender que la iglesia es un diseño divino, que es un diseño eterno. Y que nosotros somos parte de la iglesia, somos esa molécula en la iglesia. No somos la iglesia. Amén. No pretendamos que somos la iglesia. Agradezcamos al hermano Rocky, que se está volcando ahí como una polilla, buscando por aquí, buscando por allá, dándonos mecanismos ya de que es un papelito de una crucecita, como si fuéramos niños de preescolar. No hay que pensarlo. Ahí está, hermano, todo sacado de la Biblia, todo funciona. Y es bueno que enterremos el ego de nosotros y que digamos, Señor Jesús, ¿qué tú quieres que yo haga? Y por eso es tan importante el equipo. Ustedes, nosotros, somos un equipo, hermano. Y por eso es importante un hermano como Rocky, que sueña, vamos a ir a Honduras,
vamos a hacer esto, vamos a Venezuela, vamos a hacer aquello. Digo, Rocky, dame tiempo, que todavía no me he retirado y llevo 90 horas y estoy aquí en este butacón que no quiero ni pararme, nada más que ir a buscar comida y regresar. Pero ya, cuando yo descanse, este saco de huesos viejos, cuando lo meta 2 meses así de vacaciones en el patio de mi casa, es mi sueño. Entonces, ya voy a estrechar las alas, a estirar las alas y vamos a volar. Adelante, Rocky. ¿Alguien más, hermano? ¡Qué pareja más linda, caramba! Y esos corazones. Hermano, Hermano y Luis. nosotros como iglesia, tenemos Adelante. que seguir insistiendo. Esta clase me ha motivado mucho ya y pienso ya para mediados de diciembre, enero, comenzar esa clase de una iglesia saludable acá donde estamos. Nosotros somos aproximadamente unos 55 miembros, pero varones somos algunos 8 o 9. Realmente estoy bien cargado, pero buscar la forma, como decía el hermano, empezar a motivar a esos hombres, ¿no? ¿Verdad? Para que piensen en un futuro ser evangelistas y de repente podemos organizar la iglesia el año que viene. Es proponernos la meta y como dice usted, arrancar, porque al final la obra del Señor, Él es quien da la sabiduría, Él es quien pone el conocimiento, Él es quien prepara, pone a la disposición el hombre. Simplemente somos vasos en la mano del Señor. Esta clase me ha motivado bastante y ya estamos pensando en eso, Dios mediante. Adelante. Ustedes ven, hermano, esa es ya la primera pintica del oro que hemos descubierto. Es cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad y cuando reconocemos que el trabajo que estamos haciendo no es para nosotros, es para el Señor. Y ustedes van a ver que en la medida que nosotros vayamos avanzando en el conocimiento y vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra, ustedes van a ver que el Señor propone. Y ustedes van a ver que el Señor pone. Y la misma perfección que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Estaba leyendo sobre el catarro. Y aquí hay un catarro que viene con todos los años acabando con uno. Y resulta que hay un médico científico que dice que el catarro no es una enfermedad, es una medicina, donde el Señor, el que diseñó el cuerpo dice, hace falta esto para que salgan estos microorganismos y el cuerpo se perfeccione. Entonces, nosotros mismos, hermano, somos una creación perfecta. La iglesia es una creación perfecta. Ese hermano que tienes allí sentado que parece bobo, no es bobo, hermano. Dios lo puso ahí para un propósito y Dios te va poniendo las personas que tú necesitas ahí. Y con esos bueyes vamos a orar, vamos a empezar. Y ustedes van a ver que antes de que nos vayamos con el Señor, vamos a decir, gracias Padre, ¿qué más tú quieres que yo haga? Lo vamos a decir, porque el tiempo de nosotros es limitado. Ya yo veía ayer que estaba en la primaria, en la secundaria, cuando estaba en la universidad, y ya tengo 68. Y le decía a mi hijo, mira ese pelito blanco, ya no es como antes. Papá, otro gallo canta. Nos toca a nosotros, hermano. Es nuestro tiempo. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? ¿En qué vamos a gloriarnos? En servir al Señor. Más nada, simple. Adelante, hermano Santos, algo. Sí, hermano, el reto y el desafío para este grupo de hoy en día es lo que dice 2 Timoteo 2:2, hermano. Amén. Lo que has aprendido, mire, hay que enseñar, hay que encargarlo en hombres fieles. O sea, esa es una visión que debe de operar en cada líder, en cada predicador, hermano, de poder identificar a aquellas personas idóneas y que quieren aprender, pero que no solo aprender para sí mismos, sino que también ese aprendizaje transmitírselo a otros. Porque a veces hasta en eso, a veces somos egoístas, hermano. Solo aprendemos para nosotros, pero no transmitimos a los demás. Y esa es una de las cosas que en un hijo de Dios y en un buen siervo del Señor no debe de operar. Debemos de ser esos que Pablo encomendó a Timoteo. Y en la segunda carta también, en el 2:15, hermano, dice que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea que la aprobación, hermano, de nosotros no es con el hombre, sino que es con Dios.
Y por tal razón, entonces, el reto es que nosotros cumplamos la misión tal y como Dios la ha encargado con la iglesia. Porque si no enseñamos a la iglesia, si no preparamos a la iglesia, si no hacemos el trabajo que debemos de hacer dentro de la iglesia del Señor, estamos faltando y en eso se traduce desobediencia. Y en ese sentido es lo que dijo Hebreos, para que debemos de atender con diligencia, Hebreos 2 en adelante. Debemos de atender con diligencia, hermano, las cosas que hemos oído. Ahí este es algo que esta clase, hermano, nos tiene que motivar, nos debe de mover a observar todos aquellos defectos o deficiencias que hay dentro de la iglesia. Y así de esa manera poder preparar, hermanos, a la iglesia y enseñarla y que se alinee conforme al modelo bíblico, la autoridad bíblica que debe de operar, hermanos, en la iglesia. No como estamos diciendo, porque aquí igual, aquí en Honduras estamos lo mismo, en cantidad de congregaciones que no tienen la organización bíblica. Y por ello, algunas veces se preguntan, ¿y por qué este problema? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué el líder prácticamente está desanimado? ¿Por qué aquel el que predica está cargado? Porque sobre una sola persona está cargando todo. Y cuando ya está, hermano, en una iglesia organizada, estamos hablando de un equipo. Y ese equipo se distribuye cada uno para desempeñar sus funciones en cada área. Y es así como se logra un equilibrio de poder sobrellevar todas las cargas de una congregación, hermano, a un feliz término. Y en total y Amén. en resumidas cuentas, ¿qué se busca? Agradar a Dios, hermano, pero agradarlo de Amén. la manera correcta y de acuerdo a su palabra. Amén. Que Dios nos bendiga. Hermano, ¿te acuerdas cuando éramos niños? ¿Cuáles eran las expectativas de nuestros padres sobre nosotros? Ve a la escuela, estudia para que seas médico o abogado. Eso es lo que nuestros padres terrenales esperaban de nosotros. Y fíjense si es así, que nosotros somos 7 hermanos. Y el único que llegó hasta la universidad fui yo, y 3 veces a 3 universidades. Y mi padre estaba tan orgulloso que mi título lo puso así enfrente en el muro en la casa, en su casa. Era el orgullo de mi padre. Y yo me sentía vanidoso. Entonces, nuestro Padre Celestial tiene para nosotros los mismos proyectos, las mismas ideas. Pero Él quiere que seamos más que médicos y abogados. Quiere que seamos médicos del alma. Quiere que seamos abogados del alma, de las almas. Que le presentemos los cuerpos de todo lo que nos rodea a los pies del Señor Jesús. Por eso tenemos que ser el médico del alma. Tenemos que ser el abogado del Señor Jesús. Y eso es lo que va a agradar al Padre. No cuántos títulos tú puedas tener. Eso no. El Padre se agrada. Pero se agrada más por lo que tú dices, por lo que tú haces, que por lo que tú dices. Al Padre no le gustan los parlanchines. Al Padre no le gusta la persona que habla sin sentido. Al Padre le gusta la persona que habla, que hace, que predica, que lleva, que trae. Y ese es así mismo como nuestros padres terrenales tenían ese sueño para nosotros. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial quiere para nosotros? Es lo mismo, hermano. ¿A quién yo quiero agradar? A mi Padre. Y lo que me queda, ¿quién me va a juzgar? El Padre. Entonces, ya yo sé perfectamente que toda mi carga debo ponerla, ¿dónde? A los pies de mi Padre. Y es sencillo. Pero cuando llegas a ese punto, te das cuenta de algo, que la obediencia requiere fuerza. Y muchas veces tenemos que autonegarnos. Muchas veces el orgullo tenemos que cogerlo así como una colilla de cigarro. Yo fumé muchos años y me acuerdo cuando venía alguien que me daba vergüenza que mis hermanos de la iglesia me vieran fumando, cogía así, raca, 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 y escondía los cigarros, me ponía la cajetilla en las medias de los zapatos para que no me vieran fumando. Sentía vergüenza de que mis hermanos me vieran fumando. Así empecé yo con el evangelio, con el Señor Jesús, hasta que pude dejar la cadena del cigarro, la pude dejar. Y hoy en día, cuando siento el humo, me da mareo, me da deseo de vomitar. Y así nos toca a nosotros, hermanos, someternos
y darle gracias a Rocky por el tiempo que le está dedicando para la preparación de nosotros como líderes de verdad, como líderes que tienen que gloriarse, como líderes que tienen una misión. Adelante, Rocky. Está bien. Completo. Santos. Hermano, mire, cuando Jesús invitó a que lo siguieran, dice: el que no tome su cruz y viene en pos de mí, no es digno No. de ser mi discípulo. Amén, ¿Ah? hermano. Amén. Eliezer. Saludos, Pulgarín. Pulgarín, Colombia. Colombia. Pulgarín, no te oigo. No te oigo, hermano. No te oigo. Bendiciones. ¿Cómo han Mira, estado? no, yo tengo que hacerme una foto. Tengo que hacerme una foto allí con el capo. Yo vi a Rocky con el capo. Y digo, no puede ser. Y quiero hacerme esa foto. Con el favor de Dios, te debemos una visita, hermano. En el nombre del Señor te la debemos. Dios les bendiga a todos. Amén, hermano. Eliezer, hermano, para que nos despide en oración. Un abrazo para todos. Un placer grande. Amén. Vamos a Eliezer, hermano, despídenos. Amén. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, gracias, Señor. Gracias por estas clases, Señor. Gracias por el hermano Rocky. Sigue usando este siervo de Dios. Síguele poniendo ese deseo, ese interés de ayudarnos a estos siervos que queremos prepararnos. Queremos ser de utilidad en tu reino. Mira los diferentes lugares donde trabajamos, dando la fuerza, Señor. Esa fuerza que tú le diste a Pablo para que nunca cesemos de anunciar el evangelio. Permite, Padre, que nuestras congregaciones todas puedan organizarse, que tú nos ayudes, que ponga ese interés en nosotros de transmitirlo a la iglesia, Señor, para que podamos tener una iglesia saludable, que pueda glorificar por completo tu santo y eterno nombre. Gracias por mi hermano Luis. Permítele que pronto él pueda ya retirarse y esos sueños, esos anhelos, usted pueda hacerlo una realidad. Señor, quiero presentar en este momento a Cuba, a mis santos hermanos allá. Mira las situaciones difíciles que viven en los últimos días. Permite que tu gracia, tu misericordia pueda estar con ellos, que tú puedas bendecir ese hermoso país de una manera especial a tu iglesia, Señor, que tú supla cada una de sus necesidades. Amado Dios, gracias por este momento tan especial. Te lo rogamos, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.